Cruzando lomas, ya llega con su carga musical. Viene a plantarse en el dial para cumplir con su entrega. Un tren de famosa brega de cultura regional. Es la revista radial con el pasaje al momento. Desde Nogoyá a los vientos se presenta el tren zonal. Bienvenidos pasajeros del tren zonal. Comenzamos 2 horas de viaje compartido en los aires de este pago grande que nos comprende. Un tránsito despierto por la integración de los pueblos. Entrevistas, comentarios, música elegida, historias y testimonios, valores todos que suman para una conciencia de cultura regional entrerriana, litoraleña y rioplatense. A través de nuestra radio, FM 96.1 Radio Ciudad de Nogoyá. Cada domingo de 10 a 12 horas, porque siempre es bueno acompañarse con la radio. Mientras disfrutamos de este día en familia y en nuestra tierra y en paz, con nuestras voces y estos sonidos que nos tocan la fibra verdadera. Esta música interior que está sonando en la apertura del programa, Mateo Villalba, en la composición y en la interpretación. La conducción técnica a cargo de Fabio Márquez, su coordinación y su conducción, su dirección en Radio Ciudad de Nogoyá 96.1. Y el tren zonal es esta propuesta que dirige quien les habla, Ricardo Maldonado, desde hace ya muchos años, más de 25 años de emisión en distintas emisoras. Un trayecto largo en LT14, en LT39 y ahora en nuestra ciudad, y desde aquí a otras emisoras integradas en la transmisión en simultáneo. Radio FM 87.9, Radio Integral de Gobernador Maciá, está reproduciendo en este momento este programa. Radio Comunitaria FM 98.3, La Redota de Villaguay, Entre Ríos. Radio FM Aldea, con la conducción de César Olivera, de Tacuarembó, República Oriental del Uruguay. Radio FM 105.7 Bomberos de Hernández. Radio FM 93.7 Libre de Gobernador Sola. Radio FM Melodía de Salta Capital. Transmiten en diferido Radio Cooperativa de Trabajo FM Chaná 100.5 Victoria Entre Ríos. Retransmite los días sábados de 10 a 12 horas. Radio FM 103, la 103 de Los Corchos, General Galarza, Entre Ríos, retransmite los días jueves de 20 a 22 horas. El tren zonal, hoy tendremos un programa siempre nutrido de buena música, de protagonistas, de aportes, de corresponsalías en distintos lugares de la provincia, porque eso es el tren zonal. La versión gráfica, que ya lleva 36 años de trayectoria, en este momento se está preparando la edición número 225. En el programa de hoy tendremos el quinto fragmento de este largo poema interpretado por él mismo, por Atahualpa Yupanqui, El payador perseguido, la música de Guillermo Sarvas, la música del dúo Bote, la música de Miguel Zurdo Martínez por Ernesto Méndez, Fabricio Castañeda y Aníbal Corniglio también. La entrevista especial con Guillermo Codino a partir de las 11 horas. Entrevista y actuación en los estudios de nuestra radio. Tendremos la participación de Gonzalo Victoria desde Montevideo, de Rubén Burlot, la participación también de el amigo César Olivera
director de FM Aldea desde la República Oriental del Uruguay. Estamos abriendo los cauces de la comunicación, los espacios de la comunicación, para que lo que se produce aquí en la ciudad de Nogoyá, en nuestra radio, tenga una repercusión magnífica en otras radios, una réplica en otras emisoras, y el Tren Zonal cumpla con su propósito, aportar a la integración cultural de los pueblos. Lo escuchamos en la apertura, en esta primera media hora del programa, a don Atahualpa Yupanqui, palabra mayor en la guitarra, el canto y la poesía. El payador perseguido, cuánta vigencia, este quinto fragmento, con todos nosotros, Atahualpa Yupanqui. Una vuelta, sin trabajo, andaba por Tucumán, y en una fonda donde van cantores de madrugada, me acerqué pa' una payada que siempre ha sido mi afán. Aunque extrañando la monta, me le apilé a un instrumento, y al cabo de algún momento le di puerta a una baguala con una coplita rara de esas que llevan los vientos. Tal vez fuera la guitarra tan lindo como sonaba, mi corazón remontaba tristeza de los caminos y lo maldije al destino que tantas penas me daba. Un hombre se me acercó y me dijo: ¿qué hace acá? Viaje para la gran ciudad, que allá lo van a entender y ahí tendrá fama, placer y plata para regalar. ¿Para qué lo habré escuchado si era la voz del mandinga? Buenos Aires, ciudad gringa, me tuvo muy apretado. Tuitos se me hacían a un lado como cuerpo a la jeringa. Y eso que no vine pobre, pues traigo alpargatas nuevas. Las viejas pa' cuando llueva en la alforja las metí, un pantalón color gris y un saco tirando a leva. Saltando de radio en radio anduve, figúrese. 4 meses me pasé en partidas malogradas, nadie aseguraba nada y sin plata me quedé. Vendí mis lindas alforjas, mi guitarra la vendí. En mi pobreza y de mí me hubiera gustado guardarla, tanto me ha costado comprarla, pero en fin, todo perdí. Vihuela, ¿dónde andarás? ¿Qué manos te están tocando? Noches eternas pensando siquiera para consuelo, que sea un canto de este suelo lo que te estén arrancando. Cuando el maíz está en barbecho, luce un color brillantón. Las hebras como un nailón presumen con sus lindezas, pero agachan la cabeza si las agarra el carbón. Igual me pasaba a mí en aquellos tiempos idos, joven, fuerte, presumido, y cuando se acabó el queso, volví en un triste regreso poblada el alma de olvidos. Cosas de la juventud, malaya, ¿dónde andarás? Ahora que estoy batarás de tanto cambiar el pelo, recuerdo aquellos desvelos, pero no miro para atrás. Me volví pa' Tucumán nuevamente a padecer, y en eso de andar y ver se pasaron muchos años entre penas, desengaños, esperanzas y placer. Mas no fue tiempo perdido, a según lo vi después, porque supe bien cómo es la vida de los paisanos. De todos me sentí hermano, del derecho y del revés.
Siempre recuerdo los tiempos en que guapeando pasé, los cerros que atravesé buscando lo que no hallaba, y hasta a veces me quedaba por esos campos de a pie. Yo he caminado por el mundo, he cruzado tierras y mares, sin frontera que me pare, y en cualesquiera guarida yo he cantado, tierra querida, tus dichas y tus pesares. A veces caiban al canto como abacaje a la guada, para escuchar mis versadas, hombres de todos los vientos, trenzando sus sentimientos al compás de la encordada. Pobre de aquel que no sabe del canto las hermosuras, la vida, la más oscura, la que tiene más quebrantos, hallará siempre en el canto consuelo pa' su tristura. La palabra mayor, la palabra fundacional para tener conciencia nacional y social. Atahualpa Yupanqui. Tenemos que volver a leer el Martín Fierro, tenemos que leer El payador perseguido, tenemos que leer la obra de Marcelino Román, la obra de Amaro Villanueva, la obra de Gaspar Benavento, para aprender a querer y adentrarnos en el corazón significativo de nuestra tierra y en el compromiso humano, social, militante en nuestra tierra. La nota editorial de hoy: despertar desde Entre Ríos. A pesar de la depredación mediática, de la ausencia de nuestras realidades en los medios, del mate lavado de nuestros representantes, de la inexistencia del país cierto en las pantallas de consumo masivo, de la superabundancia del patrón simbólico norteamericano, con miles de películas y series que pagamos para que nos contaminen, a pesar de esta suerte reculativa, como decía José Hernández, nuestras propias voces, las de la América criolla, se constituyen en un frente de demandas que atraviesan lo social, lo económico, lo cultural. La madre tierra existe y se manifiesta. Nos grita en la conciencia. La memoria colectiva contempla en llama viva valores que no se rinden, los hechos que ayer marcaron a fuego la historia de Entre Ríos. Siguen teniendo repercusión en el presente. Basta pensar en la vigente herencia de Pavón o de la Triple Alianza. Apenas se pisa la calle por estos días de barbarie unitaria, se vuelven a encontrar los trabajadores, las mujeres, los jubilados en sus lugares de lucha. En el relato repetido de un rosario de traiciones y derrotas políticas, pero jamás, jamás vencidos. Porque ninguna mentira vence, ninguna traición construye, ninguna injusticia se puede disfrazar de progreso. Y así nuevamente se despierta el necesario protagonismo y el imperativo de organización para continuar esta larga lucha por la liberación nacional y social. Nunca Entre Ríos fue una provincia de rodillas. Fue la primera lanza contra el querido rey Bartolomé Zapata en 1811, recordémoslo. Fue la primera en pensar una soberanía integral y una unión americana. Artigas en esta banda y en la otra.
Fue la primera en la organización del cooperativismo, 1854, primera cooperativa en Paraná, en Argentina y en América Latina. Y en la gestación del poema nacional, el Martín Fierro, desde Paraná a Santa Ana do Livramento, la Biblia criolla, Hernández en la militancia periodística, Hernández en la voz del pueblo, Hernández acompañando a los lanceros jordanistas. Entre Ríos no es una provincia de postales livianas, con canciones de convite para vender turismo en los festivales. Junto a todos los verdes están todas las sangres. Junto a los grandes ríos están los grandes abrazos rioplatenses. Eso bien lo entendieron los poetas mayores de esta tierra, los artistas y compositores que fueron y son capaces de dar obras genuinas, originales y bien fundamentadas en la compleja trama de tradiciones. Lo supieron los tantos maestros alberdinos que salieron a lo largo y a lo ancho del país a sembrar semillas de la educación pública para que florecieran con estudio y trabajo el humanismo y la dignidad. Ese es el elemento vital, queridos amigos, que da de lleno con el centro de la identidad entrerriana. Para que no nos olvidemos, no olvidarnos que la fraternidad, la igualdad y la libertad nos vienen de muy antes, cuando hacerse matrero era el juramento de quien nunca más sería esclavo. Despertar desde Entre Ríos. Hoy nuestra patria necesita despertar desde cada provincia en un nuevo federalismo militante, social, con autodeterminación y, por supuesto, con una defensa irrestricta de la soberanía argentina en todos los aspectos. Esto es El Trenzonal, por la integración de los pueblos y la editorial que firma, dice y declara Ricardo Maldonado. Vamos a compartir ahora un tema que pertenece a un gran compositor concordiense, Guillermo Sarva, gran pianista, gran compositor y arreglador. Camachuí, lo escuchamos. Escuchen ese canto, algo desafinado tal vez, inquieto, agresivo, peleador, y un final inesperadamente dulce. Avispa, abeja, bueno, para los que nacimos entrerrianos, Camachuí.
qué música bellísima la de Guillermo Sarva, qué trabajo delicado, complejo y enriquecedor de nuestro acervo de proyección folclórica. Guillermo Sarva con nosotros en esta primera media hora del programa Camachuí, lo escuchábamos. Esto es el Trenzonal, de estación en estación nos entendemos en el variado abanico que nos constituye como identidad regional. Por eso tomamos la palabra, por eso nos encontramos aquí, viajando en el Trenzonal por la integración de los pueblos. Y usted, amigo oyente, amiga oyente, es pasajero de clase única, y este viaje lo realizamos gracias a nuestra Radio Ciudad de Nogoyá 96.1 y las radios que retransmiten. Está en este momento transmitiendo también en simultáneo Radio Integral de Gobernador Maciá, La Redota de Villaguay, Radio Aldea de Tacuarembó. Un saludo especial a César Olivera y a todos los amigos oyentes de Tacuarembó. Radio Bomberos de Hernández, Radio Libre de Gobernador Sola y Radio Melodía de Salta. Y en diferido transmitirán este programa que hoy se está grabando el próximo sábado, Radio Cooperativa de Trabajo FM Chaná 100.5 de Victoria, los días sábados de 10 a 12 horas. Un saludo especial también a todos los oyentes victorienses. Y Radio FM Los Corchos, la 103 de General Gararza, retransmite los días jueves de 20 a 22 horas. Un saludo especial para el amigo Roberto Barrios y para todos los oyentes de General Gararza también. Vamos ahora a la estación Desde los Pueblos y la participación tendremos de la corresponsalía de Paraná a cargo de Juan Martín Basgal. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del Trenzonal. Desde los pueblos, realidades y contextos. Juan Martín Basgal tiene la palabra. Hola amigos y amigas del Trenzonal Radio, los saludo desde Paraná en esta oportunidad para comentarles sobre una de las notas que hemos aportado a la edición número 224 de la revista El Trenzonal. La salud desde otro paradigma es el título de un texto donde intento reflejar cómo las comunidades de pueblos originarios de nuestra región trabajan en conjunto para visibilizar sus derechos y su cultura. Organizaciones que nuclean a los pueblos Cuom, Mocoví, Guaraní y Charrúa vienen planteando acciones en diversas líneas, y una de esas líneas tiene que ver con descolonizar la producción de conocimiento y la educación, y en particular revisar las concepciones de salud que imperan hoy en el sistema y de qué manera podemos ampliar los horizontes, recuperar aportes de otras cosmovisiones e incluir nuevas que son a la vez antiguas perspectivas en este sentido de la salud. Esta nota surgió a raíz de una jornada de salud intercultural que se desarrolló en mayo de este año en la localidad de La Picada, ubicada a unos 25 kilómetros del centro de Paraná, en instalaciones de la Escuela Normal Rural Almafuerte. Allí se convocaron integrantes de estas comunidades originarias y docentes en el marco de una propuesta que lleva adelante la Universidad Autónoma de Entre Ríos a través de su Departamento de Interculturalidad y Pueblos Originarios. Tenemos que saber, y esto se refleja en parte en la nota y se habla poco en los grandes medios, que aún subsisten diferentes prácticas de medicina ancestral
en nuestros pueblos que han sabido resguardar yuyeras, sanadoras, comadronas, prácticas que significan un gran aporte a la sociedad, pero que sin embargo la mayoría las desconoce. La interculturalidad es algo que sin dudas nos debemos socialmente, se declama mucho y se hace poco, sobre todo de parte de los gobiernos, a todo nivel. Y quiero rescatar para, de algún modo, contrarrestar esto de que se hace poco o se conoce poco, que a propósito de este trabajo que realizan las comunidades originarias, se hizo un relevamiento desde la universidad, ya hace algunos años en plena pandemia, sobre plantas y saberes medicinales de los pueblos originarios, donde se incluyen indicaciones y propiedades de una serie de plantas y yuyos, como la redondita de agua, la carqueja, lucera, yerba de la perdiz, buscapina, yerba buena, ruda, artemisa, tramontana, entre varias otras. Pero fundamentalmente en ese material se indica la necesidad de lograr el bienestar espiritual para estar saludables y la relación de reciprocidad, respeto y convivencia que debemos tener los seres humanos con nuestro entorno, de modo que no pensemos todo en términos de recursos a explotar. Por otra parte, también tenemos que saber, es bueno recordarlo, mencionarlo, que en nuestra provincia, en Entre Ríos, existen 8 comunidades organizadas de pueblos originarios, más otras tantas que están en proceso de organizarse. En Villaguay, Federal y Maciá están las más avanzadas, las más organizadas, que ayudan y acompañan a las otras. Deben hacer frente, como he de suponer, a un montón de contratiempos, de puertas que se cierran y de funcionarios que no atienden los teléfonos. Los invito entonces a encontrarse con la edición número 224 de la revista El Tren Zonal, adentrarse en sus páginas e interiorizarse más en este tema de la salud intercultural y, por supuesto, en los otros temas que confluyen desde todos los rincones de nuestra querida provincia. A propósito de este contacto con las comunidades originarias, dejo una mención y un saludo especial para Romina Arapeis, de la comunidad Oncayusmar, Aucaiberá Gladys do Nascimento, de la comunidad Itu, y también a la profesora Bernardita Salignac, de la sede Concordia de la UADER. Un abrazo. Muchas gracias, Juan Martín Basgal, desde Paraná. Un aporte valiosísimo. Y Juan Martín está mediando porque integra el ciclo La Encordada, el ciclo de solistas, La Encordada, guitarra, poesía y canto, porque será la presentación de La Encordada el próximo jueves en el ciclo de música en rectorado. La presentación de La Encordada con Nelson Rey, Juan Martín Basgal y quien les habla, Ricardo Maldonado. Guitarra, poesía y canto allí. Ya se tuvo este jueves próximo pasado el recital de charangos con la participación de Nicolás Mayor, Nicolás Fáez Michelut, Guadalupe Florentín y Luis Barros. Eso fue en este ciclo de música en rectorado con la presentación de músicos en el auditorio Amanda Mayor. Este próximo jueves a las 19 horas será la presentación de La Encordada, guitarra, poesía y canto, con la participación de Juan Martín Basgal, Nelson Rey y Ricardo Maldonado. Y el día sábado estará la presentación de La Encordada en la ciudad de Gualeguay, con Román Coso, con Juan Martín Caraballo y con Nadia Ojeda. Ya también vamos a comentar al respecto y tendremos el aporte hoy, la palabra de Juan Martín Caraballo,
la palabra de Ramón Velázquez en lo referente a este acontecimiento y a otras actividades que se vienen desarrollando en el ámbito gualeyo. Esto es el Tren Zonal por la integración de los pueblos, la música elegida, siempre la mejor música, Mi dicha lejana, de y por Dúo Bote. Lo escuchamos. Felices de dicha
Esta es la música elegida del Tren Zonal. Escuchábamos este tema bellísimo por el dúo Bote, Mi Dicha Lejana. Tenemos la participación de la corresponsalía de Gualeguaychú a cargo de Dardo Vergara. Esto es la estación Desde los Pueblos. Desde Gualeguaychú, Dardo Vergara tiene la palabra. Un corresponsal, un animador fundamental en el proyecto integral del Tren Zonal y en el apuntalamiento de cada una de las actividades y el desarrollo de esta posibilidad de historia, sociedad y cultura amalgamados. Muy buenos días, pasajeros del Tren Zonal, por la integración de los pueblos en este domingo 22 de septiembre de 2024. Desde Gualeguaychú, Dardo Vergara los saluda afectuosamente. Continuamos con la estación temática Tiempo de Tiza, indagando sobre los nombres que llevan algunas escuelas del departamento Gualeguaychú. No aquellas que, por supuesto, son nombres comunes a nuestro país o provincia, como José de San Martín, Manuel Belgrano, Francisco Ramírez, etc. Porque ese conocimiento ya está más o menos incorporado al saber del pueblo, sino aquellos nombres de escuelas que han tenido relevancia histórica, cultural, social, en determinado momento de nuestra región. Hoy vamos a hablar de la Escuela Primaria Nina, número 31, República Oriental del Uruguay. Esta breve historia que vamos a compartir está detallada minuciosamente en la última revista del Tren Zonal, la número 223, que está en circulación. Y los que nos están escuchando en estos momentos, pero no están suscriptos, por lo tanto no la reciben, se preguntarán qué de especial tiene el nombre República Oriental del Uruguay, porque precisamente es el nombre de nuestro hermano país oriental que no necesita presentación. Bueno, aquí es donde sucede algo especial, pues los que vivimos en Gualeguaychú, en realidad siempre la hemos conocido como la Escuela Torrilla. ¿Y quién es Torrilla? Bueno, Torrilla es el apellido de la maestra María Esther, nacida en junio de 1897. Va a formar parte de una tanda de maestros rurales, los cuales se titulaban a través de lo que se llamaba cursos temporarios. Durante la gestión de Manuel Antequera como director general de enseñanza básica de Entre Ríos, Antequera no solamente funda la Escuela con Orientación Rural Alberdi en Paraná en 1903, sino también da comienzo a una serie de cursos temporarios para titular a todas aquellas personas que estaban dando clases en casas particulares y no disponían de reconocimiento oficial por parte del gobierno, tanto en sueldos como en títulos oficiales. Estos cursos temporarios se dictaban en 2 veranos consecutivos y de esta manera se formalizaba la enseñanza en los primeros años del sistema educativo. María Esther Torrilla rinde exitosamente el examen o el primer examen en febrero de 1914. Lo irá a hacer posteriormente al año siguiente con éxito también, por supuesto, para obtener el título correspondiente. Y en marzo de ese año, 1914, eleva al Consejo General de Educación una nómina de 50 alumnos de diferentes edades y sexos, todos ellos analfabetos, y el pedido de subvención para poder dictar clases de manera gratuita a estos niños, a estas niñas. En mayo de ese año se aprueba dicha subvención estimada en 30 pesos. A esta escuela particular, María Esther Torrilla la va a denominar General Belgrano, ubicada detrás del Hospital Centenario, calle Paraná, zona rural de Chacras. En 1947 se construye el edificio que actualmente está en pie. Se le coloca el número 36, pero luego en 1985 pasará a número 31, como así muchísimas escuelas del departamento producto de la creación del departamento Islas del Ibicuí. Y se le coloca el nombre República Oriental del Uruguay. Como decíamos al principio, para los habitantes de Gualeguaychú siempre será la Escuela Torrilla, como una manera de no perder la memoria de quien fuera su fundador. Muchas gracias, Dardo Vergara, desde Gualeguaychú. Estamos escuchando un tema de Miguel Zurdo Martínez, El Ceibo y el Curupí, la interpretación de Ernesto Méndez.
El Tren Zonal, por la integración de los pueblos. Conduce Ricardo Maldonado. Estamos en el aire en este domingo 22 de septiembre. Y por supuesto, los aportes de los corresponsales son fundamentales. Cada corresponsalía cumple en brindarnos novedades, informaciones, aspectos que hacen a la cultura, a la educación, a la historia de los pueblos. Desde Gualeguay, Ramón Velázquez tiene la palabra. Hola Ricardo, muy buenos días. Buenos días a vos y a toda la audiencia del Tren Zonal por la integración de los pueblos. Domingo 22 de septiembre del año 2024. Bueno, saludar a los estudiantes en su día, por el día de ayer, y feliz día de la primavera para todos. Quería hacer hincapié, la provincia reconoció en el día de ayer a Roberto Romani por su trayectoria en la ciudad de La Roque. Por otro lado, quería recordar que el próximo lunes 25 de septiembre la provincia tiene algo para celebrar en estos tiempos difíciles de sequía: la libertad de los ríos. La ley 9092 que proclama la libertad de los ríos fue sancionada el 25 de septiembre de 1997 y declara la libertad de los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay, prohibiendo la construcción de nuevas represas en el territorio de la provincia de Entre Ríos. Esta ley fue el resultado de un periodo fuerte de lucha y concientización, impulsado por lo que en ese momento se denominaba la Asociación de Entidades Ambientalistas, un espacio fundamental de debate sobre las consecuencias negativas de estos emprendimientos hidroeléctricos. Es un logro valioso que muestra el camino para lograr la concreción de más medidas como esta. Para eso es necesario el compromiso serio y activo de toda la sociedad y sus representantes. El logro del no al corpus, logrando por un referéndum vinculante la no construcción de una represa sobre el río Paraná en Misiones, fue parte de la lucha por la libertad de los ríos. Invitar para el próximo 28 de septiembre, aquí en la ciudad de Gualeguay, se estará desarrollando el ciclo La Encordada. Este ciclo de guitarra, poesía y canto, que Ricardo Maldonado ha sido su creador, estará aquí en Gualeguay, en la escuela número 36, Juan Francisco Seguí, de la ciudad de Gualeguay. Es por eso que convocamos a uno de los referentes de La Encordada aquí en Gualeguay, al profesor y músico Juan Martín Caraballo. Con él los dejo, me despido, hasta el próximo domingo, Dios mediante. Hola Ramón, buen día para vos, gracias por la invitación a ser parte del micro Abrazar el Árbol, y saludo también para Ricardo Maldonado y toda la audiencia de este programa tan importante y necesario que es el Tren Zonal para la integración de los pueblos. Bueno, en esta ocasión, y como muchas veces que me han prestado el espacio para expresarme, hablando por supuesto del quehacer cultural de nuestra ciudad, de nuestra región, y casi siempre vinculado a la música y puntualmente a la guitarra, como lo va a hacer este sábado 28 de septiembre en la escuela primaria número 36 Francisco Seguí, donde vamos a tener otra edición de este ciclo La Encordada, que ideó Ricardo muy atinadamente, como lo suele hacer en tantos proyectos que él lleva adelante, y en este caso para reivindicar al solista y principalmente a la guitarra, y en torno a este noble instrumento todo lo que sucede, la creación tanto de música instrumental como así también de canciones, la poesía hermanada con este instrumento. Así que
como digo, importantísimo la idea de empujar de este carro, de este ciclo, en principio Ricardo, y luego ya a partir del año pasado con algunos representantes en distintos nodos radiales, bueno, como en el caso mío, que estoy a cargo de lo que es este nodo radial Gualeguay, donde, bueno, estamos llevando adelante, como otros compañeros en otros lugares de la provincia, el ciclo. El año pasado ya tuvimos algunas ediciones en Enrique Carbó, estuvimos en Estación Lazo también con algunas fechas aquí en Gualeguay. Y bueno, ahora en la Escuela 36, que si bien está acá en Gualeguay, en el departamento de Gualeguay, en la cabecera, está, llamémosle, un poquito retirado, más en la zona de Chacras, que es un poco uno de los objetivos del ciclo en la encordada, poder llegar a distintos ámbitos, distintos lugares, donde se pueda generar un auditorio de gente gustosa de escuchar a la guitarra en estado natural, sin ningún sistema de amplificación, sin ninguna otra intromisión que nos perturbe un poco de la atención, y que podamos encontrarnos, creo que esa es la mejor palabra para describir lo que sucede, encontrarnos en torno a eso, a la palabra y el sonido. Así que bueno, muy contentos. Este año ha sido un año medio extraño en cuanto a las actividades culturales en lo que a mí atañe, así que bueno, lamentablemente recién en esta segunda mitad del año estamos pudiendo concretar nuestra primera edición aquí en el nodo radial Gualeguay. Por suerte, al ser un equipo de varias personas, como decía antes, que están trabajando en la encordada en toda la provincia, ha tenido sus ediciones en otros lugares. Hace un par de semanas atrás pudimos llegarnos con Nadia Ojeda desde acá, desde Gualeguay, a la ciudad de Rosario del Tala, para tener un encuentro con los distintos participantes de la encordada y seguir charlando, dándole forma y solidez a este proyecto que se va encaminando cada vez más, y nos da cuenta de que la guitarra y el solista de canto y guitarra, el trovero, el instrumentista, es una figura que está sumamente viva, a pesar de que ha sido completamente olvidada en las programaciones de los grandes festivales y de las carteleras que arman por ahí la gente que está al mando de las carteras de fondos públicos, lo cual es una contradicción enorme, porque el Estado lo que debería garantizar es el acceso a la cultura y tal vez no tanto a la diversión. Tal vez sí a la diversión también hay que darle su lugar, pero priorizar las actividades que tengan que ver con la cultura y con el arte. Así que bueno, como digo, medio contradictoriamente, en los grandes festivales el solista no está, pero bueno, este ciclo da muestra de que hay mucha gente que sigue ejerciendo este oficio, cultivando esta manera de expresarse, y la encordada es un espacio que se abre para que estos solistas puedan compartir lo que están haciendo, muchas veces puertas adentro de sus casas nomás, o en juntadas de amigos, que lo puedan hacer público y compartirlo con, bueno, esto que decía hoy, auditorios deseosos de escuchar la guitarra y encontrarse en torno a esto, lo conmovedor que es el sonido propio de la guitarra, sin ningún tipo de intervención artificial ni de sonorización. Así que, bueno, muy contento de ser parte de la encordada, y bueno, una gran responsabilidad llevarlo adelante en este nodo radial. Ahora muy contento, por supuesto, de esta edición que bueno, como se hace siempre en el ciclo, está conformada cada actuación por una tríada de intérpretes. En este caso la conformaremos con Nadia Ojeda, Román Coso y bueno, y yo, Juan Martín Caraballo. Así que bueno, el lema del ciclo de la encordada es 3 solistas, 3 repertorios, así que siempre se torna muy dinámico, llamémosle, y ameno encontrarse en torno a la guitarra y escuchar a 3 personas que con el mismo instrumento pueden generar distintas expresiones artísticas y poéticas. Eso que pareciera tan escueto, tan sobrio, tan precario, llamémosle, por ser una persona con el instrumento nomás, puede realmente tener un sinfín de formas de
expresión y de comunicación. Así que bueno, la invitación queda hecha para los oyentes del tren zonal que anden por esta zona, por Gualeguay. Seguramente también lo difundiremos por otros medios locales también, para que bueno, la gente se disponga a arrimarse. Aparte la escuela es muy hermosa, está, como decía, una zona de chacras que va a propiciar ese silencio propio de la chacra. Va a propiciar la escucha serena del instrumento, del canto, de la poesía y del sonido. Así que bueno, nuevamente gracias por el espacio para difundir el ciclo de la Encordada y la actividad cultural de aquí de Gualeguay, y saludos para todos. Muchas gracias Ramón Velázquez, muchas gracias Juan Martín Caraballo, esta referencia tan específica, tan bien desarrollada a propósito de La Encordada, que en esta semana tendrá 2 presentaciones, una en el Rectorado de la UADER, en el ciclo de música en Paraná, y otra, esta presentación en la ciudad de Gualeguay, en el ámbito de Gualeguay, con La Encordada en la escuela número 36 José Francisco Seguí, Camino del Consorcio Gualeguay. Ciclo 2024, 3 solistas, 3 repertorios, y esto también va cimentando, va enriqueciendo el acervo de La Encordada y va forjando los antecedentes de lo que será el segundo encuentro regional de solistas, guitarristas y troveros que se llevará adelante, Dios mediante, en la localidad de General Galarza, en la ciudad de General Galarza, en el Centro Cultural Galarza, el sábado 26 de octubre. Ahí tendremos el segundo encuentro regional de solistas, guitarristas y troveros, el protagonismo del solista, la guitarra y la poesía. Ya vamos a desarrollar el próximo domingo con mayor amplitud esta propuesta integral. Ahora vamos a escuchar un tema que le pertenece en la letra a Fabricio Castañeda, la música de Aníbal Corniglio, sobre esta serie que ya lo desarrollamos el domingo próximo pasado, Manauta hecho canción. Uno de sus personajes, uno de sus cuentos se llama El Tente. Sobre este cuento, sobre esta narración de Juan José Manauta, Fabricio Castañeda escribió este poema y Aníbal Corniglio le aportó esta música, y esto se transforma en una canción en la voz de Mario Suárez. Lo escuchamos. Salvaje vivía el Tente, muy solitario allá en la orilla, junto a su río, hasta que un día, envuelto en llamas, murió borracho sin darse cuenta de que moría. Así es la vida, así es la vida. Cecilio Ríos era su nombre, y se perdieron las circunstancias que lo llevaron a irse lejos de la ciudad. Cruzando a nado cerca del puerto, al otro lado del Gualeguay. Vendía cueros de alguna nutria, también pescado para vivir. Su piel reseca se fue curtiendo bajo los soles de aquel infierno y tiritaba con cada helada en las mañanas de crudo invierno. Como un salvaje vivía el Tente, muy solitario allá en la orilla, junto a su río, hasta que un día, envuelto en llamas, murió borracho sin darse cuenta de que moría. Así es la vida, así es la vida, sin darse cuenta de que moría. Así es la vida, así es la vida, así es la vida, así es la vida.
El Tren Zonal, por la integración de los pueblos. Conduce Ricardo Maldonado. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del Tren Zonal. Mirá quién habla, la entrevista de hoy. Y en la entrevista de hoy, aquí con nosotros presente Guillermo Codino. Pero antes de entrar en diálogo con él y antes de presentarlo a él, a este acordeonista radicado en la ciudad de Nogoyá hace ya muchos años, vamos a compartir alguna reseña a propósito de este instrumento singular que es el acordeón. El acordeón es un curioso instrumento musical que llama la atención por su aspecto. Dos manuales de teclas, llaves o botones dispuestos verticalmente en sendas cajas herméticas que se unen y separan por un fuelle que se expande y se contrae a voluntad del tañedor. El sonido se produce al pasar el aire que genera el fuelle por unos conductos provistos de una lengüeta metálica que se liberan o clausuran con las teclas. Desde el punto de vista técnico, el acordeón es un aerófono de lengüeta libre. A su familia pertenecen instrumentos que curiosamente se inventaron con muy pocos años de diferencia, como la armónica en 1821, la concertina en 1829, el bandoneón en 1840 e incluso el armonio 1842. El acordeón se inventó también a inicios del siglo XIX. Aunque existen lejanos antecedentes compartidos por diferentes culturas, el propio Leonardo da Vinci creó un ingenio, el órgano de papel, que recuerda al acordeón. Suele atribuirse a Demián Cyril, un armenio afincado en Viena, y a sus hijos, fabricantes de órganos y pianos, el invento de lo que llamó acordeón en 1829. Se trataba de un pequeño instrumento de apenas 22 centímetros de ancho, por 9 de alto y 6 de grosor, con 5 teclas para la mano derecha capaces de producir cada una un acorde, lo que le valió el nombre acordeón. Este acordeón diatónico, la nota que emite cada tecla es distinta según entre o salga al aire, tenía un fuelle con 3 pliegues de cuero. Este prototipo se parece poco al acordeón actual. El piano del pobre. 3 son las características que hicieron triunfar al acordeón. Instrumento que se extendió prácticamente por todo el mundo. En primer lugar, su naturaleza polifónica, armónica, reflejada en el propio nombre del instrumento, que permitía un rico relleno para acompañar una melodía. Después, su potencia sonora, que lo hacía apto para sonar en espacios abiertos. Y por último, la posibilidad de que el tañedor se acompañase a sí mismo cantando, circunstancia óptima en la música popular. Por todo ello, se popularizó de inmediato en la primera mitad del siglo XIX en toda Europa como instrumento acompañante. El acordeón logró particular arraigo en el este del continente. En Rusia, por ejemplo, llenó cafés, cabaret o circos. En su popularización influyeron los gitanos balcánicos, con los que hoy se sigue identificando este instrumento. De hecho, se consideró al acordeón como el piano del pobre, lo que recuerda a otros instrumentos callejeros tañidos por ciegos, como la sanfoña. En España,
En 1841, Juan Moreno construyó en Madrid el primer acordeón, con un ámbito melódico de 2 escalas y media, y hacia 1850 el acordeón llegó a América. En la segunda mitad del siglo se vendió como instrumento de fácil aprendizaje autodidacta, aspecto en que insistían todos los tratados pedagógicos. En efecto, gracias al cifrado, se podía aprender al tocarlo aún sin saber solfeo. Algo poco conocido es la popularidad que el acordeón tuvo entre las mujeres. Luis Renier a ella se le debe la primera obra publicada para el instrumento, tema variado muy brillante, estrenada en París en 1836. También algunos tratados didácticos incluyeron a una acordeonista en su frontispicio, a modo de reclamo. El actual instrumento, llamado acordeón convertor, posee gran capacidad armónica y se sigue perfeccionando desde su creación. Más despacio va la inclusión del acordeón como instrumento de música clásica, aunque cada vez son más los compositores que escriben repertorios para él. Y con nosotros un acordeonista. Guillermo Codino. Guillermo Codino nació el 23 de febrero de 1847 en Peirano, provincia de Santa Fe, ahí lindante con la provincia de Buenos Aires, a 60 kilómetros de Rosario. Realizó su etapa secundaria en Pergamino y se recibió en la Facultad de Ciencias Bioquímicas de Rosario. Fue presidente del Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos, presidente de la Sociedad Italiana de Nogoyá, vicepresidente del Club 25, un club deportivo tradicional de esta ciudad. Ha sido candidato a intendente por el Partido Socialista Popular en varias ocasiones. Está casado con Gladys Silano, tiene 3 hijos, y a él le gusta Entre Ríos. Me lo ha manifestado en varias ocasiones porque aquí encontró la mano caliente del entrerriano. Así es. Muy buenos días, Guillermo. Buen día, Ricardo. 1947, Porque 1947. No tengo 170 años, tengo bueno, no importa. 1947. Estaba hablando del acordeón de la década. Por eso estamos hablando del siglo XIX. Sí, Ricardo, bueno, es un placer estar contigo. Gracias. En esta radio tan afectuosa con un exalumno mío aquí, el dueño de esta radio, que me parece que es muy importante cuando desde el punto de vista local podemos desarrollar todas estas inquietudes en todas las manifestaciones que vos dijiste, ¿no? Aparte en la función cultural, con seriedad y sin chabacanería. Es cierto. Con seriedad y dándole profundidad a los temas, no quedarse solamente en la piel, en el dice que o el que parece, ¿no? Vamos al fondo de las cosas. Por eso es tan importante esta introducción a propósito de la historia del acordeón. Y en 1947 en Peirano, pueblo pequeño que fue creado gracias al ferrocarril y a la donación de Peirano, uno de sus fundadores, el fundador de Peirano, un pueblo de 2.500, 2.600 habitantes, pueblo pequeño como Hernández, así es Peirano. Sí, es un pueblo agrícola, ganadero. Ahí está el Arroyo del Medio, ¿no? El Arroyo del Medio, que está a 5, 6, 10 cuadras de nuestro pueblo, que era nuestro... como todos los arroyos del pueblo. Como era nuestro balneario. Seguro. Entonces cruzábamos el arroyo nadando, que es angostito en esa parte de ahí, y nos íbamos a la provincia de Buenos Aires. O sea que el nado de un lado al otro del arroyo pasábamos de provincia a provincia. La frontera. Es como están en Entre Ríos, porque ¿qué pueblo en Entre Ríos no tiene un arroyo? No tiene un arroyo, sí. Ahora lamentablemente contaminados por los señores de la soja, ¿no? Efectivamente, eso también sucede, y allá también sucede. Sí, con más razón. El éxito económico muchas veces lleva a la ruina de las sociedades en su mayoría. Sí, ha pasado en distintos lugares del mundo. Bueno, por eso el pensamiento social y de compromiso colectivo es fundamental, porque tenemos que tratar seriamente las cosas que hagan al bien común. Sí, luchar por el bien común en todos los órdenes,
en la salud, en la educación y en la cultura. Y estamos acá para escucharte, Guillermo. ¿Trajiste el acordeón? Traje el acordeón, sí. ¿Qué instrumento tenés en tus manos? Tengo un instrumento, un piggini. Esto es interesante. A ver. Hay un pueblo cerca de Ancona, en Italia, que se llama Castelfidardo, sí, que hay 8 o 9 fábricas de acordeones. 8 o 9. Entre ellos está Piggini, están los Soprani, Paolo Soprani y Silvio Soprani, la Scandali, 07, digamos, hay un montón de fábricas. Llama la atención que en Italia se haya desarrollado tanto esto. ¿Por qué? Porque es interesante el tema de Castelfidardo. Castelfidardo inicia su trabajo del acordeón a través del siguiente hecho. Al lado de Castelfidardo está Loreto. Loreto es un lugar donde está la Virgen de Loreto y recibe continuamente una gran cantidad de peregrinos, como lo hacía hace 200, 300 años. Bien. Uno de esos peregrinos que venía de Austria, que vos lo dijiste muy bien, 1820, 1830, ya en Austria, en Sajonia, en Alemania, en la República Checa, ya se empezó a fabricar el acordeón. Bien. No eran estos acordeones, eran mucho más sencillos, eran tipo bandónica, tipo tipo bandoneón más chiquitito, una cosita así. Este hombre pasó, que ni se recuerda el nombre, pasó a Loreto a visitar a la Virgen de Loreto y de noche va para en la casa de una familia Soprani en Castelfidardo, que es un pueblito que está a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, como esos pueblitos de Italia, aldeíta, de un lado para allá. Este austríaco no tenía con qué pagarle a la familia Soprani, entonces le deja como parte de pago un acordeón que él traía. Pero qué bárbaro. Entonces lo deja a la familia de él. Y entre ellos estaban los hijos de Soprani. Uno era Paolo era de Paolo Soprani, el otro era Silvio y el otro creo que era Manuel, no sé, eran 3 hijos. Esos chicos toman ese instrumento y dicen, pero este instrumento lo podemos fabricar aquí. Y entonces se empieza la fabricación en esa zona de ahí. Qué notable. Qué notable la anécdota. Del acordeón, es una cosa realmente interesante. Es una auténtica causalidad. Causalidad. Y fíjate vos por qué en Italia y no en otro lugar del mundo. Porque hasta no hace muy poco lo teníamos en Alemania, teníamos la gran fábrica Hohner, que era uno de los acordeones de la calidad de la Paolo Soprani o de la Piggini, pero se fabricaba en Alemania. Y en Estados Unidos se empezó a fabricar también una que era de marca Excelsior en Estados Unidos. Pero estos países, tanto Alemania como Estados Unidos, tienen una economía muy de escala, digamos. Fabricar un acordeón es realmente una obra artesanal y una obra de arte. Una obra de lutería. Sí, de lutería, porque cada una de las fabriquitas tienen todos 2 empleados, nada más. Sí. Son gente grande, gente muy grande. Uno había estado en la Segunda Guerra Mundial, el que fui yo a esta fábrica y le preguntaba a él. Donde cada instrumento tiene un largo proceso de elaboración pieza a pieza. Pieza a pieza. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos, ese tipo de industria no funciona más. En Alemania tampoco, digamos, son países que fabrican motoniveladoras, que fabrican armamentos nucleares, qué sé yo, eso no va más. Entonces quedó en Italia. Son ensambles industriales. Claro, quedó en Italia, en esa región, porque Italia tiene otro tipo de economía, una economía más familiar. Es como un pequeño enclave artesanal. Efectivamente, quedó mucho de eso en Italia, en la fabricación de alimentos también, tiene ese tipo de economía más familiar que no existe allá. Estados Unidos fabricaba un acordeón muy buena que era el Excelsior, hasta la década del 60, del 70. No la fabricó más, le vendió la marca Excelsior a Piggini, entonces Piggini fabrica las de él con marca Excelsior y la exporta en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay mucho italiano, mucho consumo de acordeones. Y Hohner hizo lo mismo, pero Hohner la llevó a China. Las acordeones Hohner se fabrican en China. Bien. No sé si con la calidad que era esto, porque la calidad china por ahí, viste, media, no sé la verdad cómo lo hacen. Pero hay prejuicio al respecto. Sí, también hay prejuicio, pero si ellos la mandan con su tecnología, seguramente deben ser buenas. Yo no digo que no quiero aventurarme porque no las conozco. Así que, bueno, yo estuve en Italia en 2 o 3 veces porque en Castelfidardo se hace todos los años
ante la pandemia, después se hizo una vez más, me parece. Gran encuentro, el ¿no? encuentro internacional que es competitivo, de acordeones. Supe de ello a través de Raúl Varela y a través de Aldo Taborda, que estuvo también. Aldo sí, y fue ganador también. Con su capacidad, Aldo seguramente estuvo bien. Y es muy interesante porque como es un pueblo tan chiquitito, Castelfidardo tendrá 1.500 habitantes, chiquitito. ¿Dónde actúa la gente? La actúan en las capillas, viste que en Italia hay capillita de un lado a otro. Son ámbitos de una acústica perfecta. Claro, ahí actúan. Ahí también se graban música medieval, música renacentista, se graba. Entonces, este instrumento está parado en este momento en eso. Digamos, la industria internacional con los chinos la hace a nivel de tipo masivo. Y los italianos es lo que la hacen de tipo artesanal, que tienen una mejor calidad seguramente, como esta que vas a escuchar. Vamos a escucharte. Vamos. Dame un minuto. Con nosotros Guillermo Codino, un hombre que hace muchos años está radicado en Nogoyá. Después nos va a decir cómo llega a esta ciudad, cuántos años hace que está aquí. Brevemente, porque hoy nos interesa hablar con él sobre la música. Vamos a hablar también después de los músicos de la plaza. Perfecto. Y su relación con otros artistas de esta ciudad y su participación constante en la vida institucional de Nogoyá desde su condición de músico, ¿no? En cuánta peña, festival, reunión ha logrado concretar su presencia siempre generosa, Guillermo Codino, brindando su música, porque sí, porque se brinda la música, porque se comparte sin ninguna otra especulación que brindar la belleza de un instrumento. Pillini es el fabricante de este acordeón que está sonando. Y dejamos librado a tu buen gusto la elección de un tema en la apertura. Qué belleza, ¿no? De Cacho Castaña. Qué linda versión y qué sonido tan bello de este instrumento. Sí. Ahí pudiste brindarnos los matices, las distintas intensidades, esa ductilidad que tiene el acordeón para expresar los estados emocionales. Muy, muy lindo, realmente. Por eso yo creo que es una cosa muy importante el tema de poder transmitir a la gente que está escuchando tu sentimiento con un instrumento. Por esa razón, yo los instrumentos eléctricos o electrónicos, yo le tengo un poquitito digamos, que le falta esa expresión. Sí. Es más importante, para mí, ¿no es cierto? Es una cosa muy personal. Escuchar lo que quiere decir el músico o el cantor cuando está actuando. Y sin ninguna distorsión. Y sin ninguna distorsión, porque el elemento electrónico mete otra variable. Pasa con las guitarras.
¿Cuánto se degenera la guitarra al ser enchufada? Sí, cambia. Empieza a sonar una guitarra plástico, suena fuerte, sí, pero sonar fuerte no implica nada. Efectivamente. Se pierden los matices, se pierden las distintas intensidades, se pierde la dulzura del instrumento. Esto que decía Juan Martín Caraballo a propósito de la guitarra, de lo que venimos procurando en el ciclo La Encordada Guitarra, Poesía y Canto. Nosotros en todas las presentaciones nos presentamos sin ningún tipo de microfonía, así sea un público de 50 o 100 personas. ¿Por qué? Porque el oído se tiene que volver a adaptar a una escucha natural. Tenemos que reeducar la percepción auditiva. Efectivamente, yo creo que es así. Estamos pasados de decibeles y los oídos están atiborrados de ruidos y de música totalmente amorfa. Ya vemos lo que sucede en lo que se llama el gusto popular. Bueno, el gusto popular, en la medida que el pueblo fue perdiendo dominio sobre sus medios de producción simbólica, se transformó nada más en un mero consumidor. Y ese consumo fue ganado con un afán estrictamente comercial, y lo comercial generalmente martilla sobre 2 o 3 tópicos remanidos, y entonces todo lo que viene consagrado es lo que se escucha. Nosotros hacemos, como dice José Hernández, el camino inverso, calentar desde abajo. Efectivamente. Desde el pueblo. Es la virtud número 1 que tenemos, que recuperar estas cosas que a veces se torna sumamente difícil y sumamente contra la corriente en general. Contrasistémica. Pero yo en la vida me he dado cuenta que es así la vida. La vida no te podés dejar llevar por la corriente, sino que tu personalidad, tu sapiencia, tu experiencia tiene que servir. Así le sirva a 2 o 3, a 4 o 5 que están al lado tuyo, bien. Nosotros el mundo no lo vamos a modificar como viene en el derrotero que viene. Pero sí nosotros podemos dejar. Nosotros podemos modificar ciertas cosas con esto. Por eso fíjate vos que los ejemplos de los grandes patriotas y de los grandes personajes que han marcado los distintos rumbos de la humanidad, el personaje de Jesucristo, nomás, de Jesús de Nazaret, siendo algo tan acotado en un tiempo y sin embargo sigue percutiendo en más de 2000 años. Lo mismo con Mahoma o con Buda o con estos personajes míticos que se han transformado después en ámbitos místicos, ¿no? En personajes místicos. Pero todo eso tiene que ver con una construcción de un imaginario que, en la medida de que le devolvamos a través de las escuelas de música, a través de las prácticas de talleres, la presencia de los instrumentos en las manos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, vuelva al pueblo a tener nuevamente la posibilidad de generar y regenerar y proyectar esas vertientes musicales colectivas. Llegaste a Nogoyá en tu plena juventud. Sí, 1972, o sea, hace ya 52 años. 52 años, ni nada menos. Sí. ¿Por qué elegiste Nogoyá? Mira, el asunto fue así. Vos estabas recién recibido en la Facultad de Ciencias Bioquímicas. Sí, yo era bioquímico junto con mi socio, que somos socios todavía, tenemos el laboratorio hace 52 años, Norberto Ponte, que era de allá también, de la zona mía. Él era de la provincia de Buenos Aires, era de Conesa, era él. Sí. Estudiamos juntos en Rosario y bueno, cuando uno se recibía en aquel tiempo no es como ahora. Yo tengo un hijo bioquímico y la versión o la óptica que tienen ellos sobre la profesión es totalmente distinta a la que teníamos nosotros hace 50 años atrás. ¿Ha cambiado la mística? Cambió todo, cambió la forma de trabajo, cambió la forma de oportunidades. Pero no el sentido del servicio. No, el sentido del servicio por supuesto que no. Bien. Entonces, bueno, vos te radicaste aquí, contame esa parte. Tipo aventurero, incluso vinimos con la misma cucheta que teníamos nosotros en el departamento que vivíamos en Rosario, la trajimos acá y vamos a probar, total, Entre Ríos está cerca, está cerca de Rosario, todavía no estaba Eras casi un linchera universitario. Sí, vinimos acá como a probar. A probar suerte. La verdad que, bueno, no fue bien siempre. ¿Y quién te incitó a radicarte a Nogoyá? El asunto fue así, la esposa de mi socio, Alicia Cerrot, es de Paraná. Bien. Así teníamos, que era compañera de facultad nuestro, ex compañera nuestra. Sí. Entonces ellos estaban de novio y bueno, ella tenía un tío que era don Roque de Agostino, no sé si te acordás vos,
un político que fue senador nacional y que era cirujano él. Él era cirujano y venía a trabajar acá al Sanatorio Urquiza, hacía cirugía, no sé qué. Entonces le dijo a ella, dice, mira, Nogoyá se acaba de fallecer un viejo bioquímico que era Don Grosso, que es una plaza interesante, 25.000 habitantes, digamos, si quieren ir para allá, vayan a probar, total, no se pierde nada con probar. Y ahí caímos nosotros. Yo vine el 10 de julio de 1972, vine ya. Mi socio había venido unos días antes, porque yo estaba en Europa en el viaje de egresado, de estudio que hicimos nosotros. Entonces ahí alquilamos un lugarcito y primero habíamos ido a lo del bioquímico del doctor Grosso, que había muerto hace muy poquito. Entonces cuando la señora no quería vender nada, era un laboratorio viejo para nosotros, nosotros necesitamos cosas nuevas. Entonces hicimos una vaquita entre nosotros, nuestros padres nos dieron un poco de plata y compramos que el microscopio, que el fotocolorímetro, que todas las cosas que hay que comprar. Y ahí arrancamos, 1972. Yo era soltero todavía. ¿Ya tocabas el acordeón? Sí, no, yo tocaba desde los 10 años. ¿Quién fue tu maestro? Don Américo Saninovic, un croata de mi pueblo que tocaba el acordeón, tocaba muy bien el acordeón y que era profesor y que me enseñó teoría, solfeo, y me enseñó a escribir música y me enseñó de todo. ¿Qué edad tenías? Yo tenía, cuando empecé, 9 años, en el año 56. ¿Cuánto tiempo 57. estuviste estudiando con él? Como 10 años, más o menos, hasta los 16, 17 años, que yo después, cuando me fui a estudiar, ya no estudié más. ¿Y tu práctica técnica del instrumento también te la enseñó él? Él me la enseñó, y hay otra cosa muy importante, Ricardo, que yo de adolescente teníamos una orquesta nosotros, teníamos una orquestita, que en aquel tiempo, no sé si te acordabas, vos sos más joven que yo, en aquel tiempo en los bailes se tocaba orquesta típica y orquesta característica. La orquesta típica era la que tocaba tango, y la orquesta característica era la que tocaba otro tipo de ritmo, como el ritmo brasilero, paso doble. Música moderna. Música más moderna de aquel tiempo, ¿no es cierto? Entonces nosotros tuvimos una orquestita, sí. Eso también fue, digamos, un campo de práctica, ¿no? Mucho, por lo siguiente, porque nosotros teníamos instrumentos de viento que estaban afinados en distintos tonos. Entonces yo le tenía que hacer el cambio de tono a los distintos instrumentos para que salga bien. Y después cuando tenés un cantor, tenés que buscarle el tono que canta el cantor. Entonces eso me fue ejercitando mucho en el tema del cambio de tono, de conocer distintos tonos. ¿Tenés temas tuyos? No tengo temas míos. ¿Nunca compusiste? No tengo temas míos. ¿No te han nacido melodías en tu interior? No, lo único que hice fue poner intermedios o algún tipo de arreglos. De arreglos, sí, pero nunca se me dio por componer, no creo. Sí. Estamos en diálogo con Guillermo Codino, vamos a escucharlo en otro tema, interpretado en esta acordeón magnífica, Gini. ¿Desde qué año la tenés esta acordeón? Esta es del 2017, 2018, no sé. Bien. No es muy vieja, es muy vieja.
belleza, qué belleza. Este vals tiene Qué linda interpretación, Guillermo. Ahí realmente te soltaste, ¿eh? Te soltaste en la expresión y le sacaste un provecho magnífico en la calidad sonora de este instrumento. Y qué lindo cuando te veo cerrar los ojos y concentrarte, poner el alma en la interpretación. Es el momento más feliz del músico. Efectivamente. ¿Y te acordaste de tu maestro? No, me acordé de mi mamá. Ah, qué bien. Por lo siguiente, mi mamá tocaba el piano cuando era joven. Yo en mi casa nunca hubo piano, era cuando era soltera en la casa de mi abuelo, tocaba el piano. Y cuando estudiaba el piano, le habían quedado un montón de partituras. Sí. De partituras. Que cuando yo empecé a tocar el acordeón, pues nosotros los acordeonistas utilizamos el acordeón de la partitura del piano, digamos, se compraba en aquel tiempo la partitura. Bueno, entre las partituras, las dos claves. Claro, sí, estaba en sol y en fa, digamos. Lo que pasa es que el fa nosotros no lo usamos, en el piano usamos solamente esto. Bueno, todo lo que es el canto estaba ahí. Yo utilicé de ella la comparsita, Desde el Alma, el choclo, esa que tenía, las clásicas, esa que yo la usé para mí. Exactamente. Y había una que me llamaba la atención por la carátula. Era el carátula en blanco con un azul marino, había un faro y un viejo barbudo en el faro y al lado una chica. Sí. Entonces, ese vals que es de Sureda se llamaba Ilusión Marina. Qué belleza. Yo lo vi ahí y no lo vi nunca más. Mira, hace 2 años, a lo sumo 3 o menos, no sé, me vino a visitar Roque Rueda. ¿Lo conocés al guitarrista? Sí, por Roque. supuesto. Somos muy amigos con Roque. Un hombre muy respetuoso y amante de la guitarra. De la guitarra. Y él siempre va al laboratorio, estamos conversando media hora, 1 hora ahí, porque él tiene un montón de cosas. Dice, había un vals, me dice él, había un vals que tocaba Raúl Lescano, que era el cuñado de él, que era acordeonista. Lo conocí. ¿Lo conociste, sí, Raúl? por Bueno, supuesto. Dice que era profesor de acordeón, dice, que se llamaba, me cambió el nombre, era la hija de un viejo guardafaro, porque así empezaba a cantar este valsecito. Claro. A ver, ¿cuál es? La buscamos en internet y apareció Ilusión Marina. Pero este era el que tenía mi mamá, digo yo, porque yo lo vi, digamos, era el vals de mi mamá, digamos, que yo no lo toqué nunca, porque yo ni lo conocía ni lo sabía. Después de más de 50 años ese vals sigue teniendo esa lozanía, sigue teniendo esa frescura, porque la música tiene esa calidad, esa condición de ser atemporal. Qué belleza, qué lindo. Te escuchamos en otro tema. En otro tema. Hay unos temas que nosotros en la orquesta característica lo tocábamos mucho, que es un ritmo norteamericano, que es el foxtrot. El foxtrot, sí. El foxtrot quiere decir trote o paso de zorro, quiere decir. Si uno ve Y en aquel entonces se bailaba, y todavía se baila. Y todavía se baila, sí, nosotros la bailábamos. Y si uno mira las películas de Chaplin, la gente baila así como anda el zorro, con las patitas así para afuera. Entonces nosotros tocamos mucho foxtrot en nuestra... Y era muy, digamos, acordaba muy bien con este instrumento. A ver. Pero qué hermoso, bellísimo. Todos estos ritmos, este acordeón los hizo suyo, igual que el otro instrumento, ¿no es cierto? Lo hizo suyo, poniéndole la cultura de nuestro pueblo en eso. O sea que nosotros tomamos ritmo de todos lados, como el chamamé. El chamamé es una herencia de la polca paraguaya que viene desde... Se le llamaba polca correntina. Cuando llega con la polca correntina, como el arpa era un poco complicada para tenerla, para tocarla. Y tuvo sus ejecutantes acá en la provincia. Sí, muy bueno. Sí. Y cuando vinieron los inmigrantes con este bicho,
le cambiaron y lo hicieron más lento al chamamé, Claro. lo hicieron un poquitito más lento. Bueno. Pero vos fíjate cómo se mete Sí. todo este instrumento en todas esas cosas. Porque la palabra lo dice, es un instrumento. Es un instrumento. Es un instrumento. Así es la cosa. Bien, muchísimas gracias por esta visita. Tenemos más temas en la programación. Yo quiero agradecer enormemente tu participación. Antes que te vayas, quisiera que me comentes brevemente 2 o 3 aspectos. Primero, sobre el encuentro de acordeonistas que vos has generado, has inspirado y has sostenido a través del tiempo en esta ciudad, y la participación de excelentes acordeonistas de toda la provincia y del país que se han dado cita en Nogoyá. Y el otro aspecto es la conformación del grupo o de este dúo que también ha tenido otros integrantes, que es Músicos de la Plaza. 2 aspectos. Encuentro de acordeones en Nogoyá. Bien. Encuentro de acordeones el próximo sábado 5 de octubre a las 21 horas en la Asociación Cultural. ¿Recordamos de vuelta? El otro sábado, que viene no, sino el otro sábado 5 de octubre, 21 horas en la Asociación Cultural. Sí. Nosotros todos los años hacemos un reconocimiento a los músicos del pueblo. Ya lo hicimos con Chiro Capa, lo hicimos con Mico Erle, lo hicimos con don Antonio Martínez. Este año lo vamos a hacer con José Power, que es chamamecero, José. Uh-huh. Así que el reconocimiento va a ser para él, en primer lugar. Después tenemos a Fermín Íbalo y Miguel Ramírez, que son también de la zona, digamos, de aquí. Voy a tocar yo y vamos a hacer un poco de esto lo que hicimos. Vamos a hacer un foxtrot con José Martínez, mis harapos, y vamos a cantar un tango con Alejandro López. Eso Bien, lo vamos a hacer. perfecto. Después viene Marcos Rubio de Diamante y termina Tati Grandolio. Así que este es el programa para el día 5. Bien. Acá te dejo, Tomás. ¿Cómo no? Y esto para Muchas para gracias. vos y tu esposa. Muchas Si no, gracias, muy amable. Si van, Vamos a ir con Charo, seguramente. Son bienvenidos. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. Y los músicos de la plaza, eso fue una cosa muy interesante que se generó allá por la década del 80. Sí. Eso lo conformó el Turco Audala, Sergio, Bien. fue eso. Nos llamó a Carlitos Díaz con la armónica, yo con el acordeón, Juancito Ceola con la guitarra, después Napia Sanza con la batería y el chico que falleció, pobrecito, el chico de Zaragoza con el bajo. Bueno, hay varios de los que nombraste que han fallecido. Sí, Napia y Carlito también, así que bueno, eso ya no están más. con Pero han nosotros. dejado una huella Dejaron imborrable. una huella porque era un imborrable. proyecto muy, muy interesante. Después, Bien. cuando Abdala se va, Sí. viene Claudio Robaglio. Sí. Y con Claudio después terminamos tocando durante mucho tiempo juntos, así que con Manteniendo Claudio el quedamos. nombre de Músicos de la Plaza. Sí, manteniendo el nombre del músico de la plaza. Guillermo efectivamente. Codino ha estado con nosotros viajando en el Trenzonal, brindándonos su música, su arte, su memoria, ese acervo que ha cosechado a través del tiempo y que lo sostiene a pesar de su labor profesional, que le insume gran parte de su tiempo. Siempre ha habido en su tiempo un rincón para el acordeón. Gracias, Guillermo. Gracias, Ricardo. Un saludo muy afectuoso para tu gente, para Fabio aquí, que siempre nos abre las puertas. Gracias. Gracias, muy amable. El Trenzonal, por la integración de los pueblos, conduce Ricardo Maldonado. Estamos en la vía libre del Trenzonal. Hasta la hora 12, hoy con nosotros ha tenido esta feliz participación Guillermo Codino. Feliz porque celebramos la música, la belleza y la belleza de un instrumento como el acordeón. Su historia, su pasado y su presente. Vamos a compartir ahora el aporte que nos brinda desde 33 Omar Mesa Prados, corresponsal e integrante también de La Encordada. Omar Mesa Prados, comunicador social, poeta, docente y trovero. Lo escuchamos. Desde el Uruguay, departamento de 33 del Olimar, el pago más oriental, presentamos Proyecto Cultural Raíz de Tiempo, un pasaje a la estación de los pueblos para el Trenzonal.
y su guitarra. Tratar la problemática del arte en su más pura expresión será seguramente tarea de académicos, literatos, dramaturgos, musicólogos, licenciados, curadores, etc. La esencia del arte en todas sus disciplinas tiene un hilo conductor como la estética, la belleza, la razón espiritual de su propuesta. El verdadero artista lleva en sí un universo intrínseco, sensible y emocional con respecto a su entorno, su mundo, que puede ser el patio de su casa, la calle, su pueblo y el mundo mismo. Su oficio es encontrar y recrear las páginas del tiempo transcurrido, las del hoy y las del futuro, porque no le son ajenos los asuntos humanos y de la naturaleza. Ahora bien, en lo que nos ocupa a nosotros, cantautores, trovadores, que tomamos este oficio que prioriza estos conceptos y entendemos que la construcción de nuestra obra, que puede ser modesta o majestuosa, pero no insensible a su contenido, pasa por más sombras y desvelos que lucecitas de colores, porque precisamente busca luz donde otros simplemente pisotean las raíces que son la esencia de la vida misma en sus ciclos de existencia. Están los que matan la cultura para vivir de ella, y están los que se desviven para que su arte no muera. Hace algunos años, en un pueblo de esplendoroso paisaje, conocí un pintor de magistral mano que, cuando comenzó a vender con más fluidez sus obras, dejó de mirar con el alma la composición de sus paisajes vivos llevados al lienzo, porque para mayor producción pintaba en serie. Los cielos congelados eran los mismos, los lapachos amarillos, rosados o blancos tenían la misma luz y los mismos contrastes reiterados. Hizo dinero, sí, pero mató el paisaje interior humano del artista. Así lo veo en ese otro camino que toman los mercenarios de la canción mal llamada folclórica. Pisotean la memoria de los verdaderos constructores legendarios, artistas que se fueron y dejaron un legado que muchas veces parece maquillado en escenarios de botas lustrosas, ponchos, ventisqueros y hueca expresión sin sombra de esencia. Otros, ya lejos de los grandes escenarios, desplazados por la fanfarria multicolor, sobreviven casi ignorados y sus guitarras, calladas ya, esperan que sus cuerdas vuelvan a vibrar en otra primavera del canto genuino, interpelador, denunciador de injusticias. Oyen en sus bocas y diapasones de esos sonidos traductores de paisajes con olor a tierra y relinchos libertarios, vuelos de pájaros, amaneceres de ranchos pobres sin más lujos que vivir a su modo, donde la fraternidad derrota el egoísmo y el canto no se vende al bajo precio de la necesidad. La palabra, la guitarra y la poesía no son alfombra para reverencia, son el mágico sentir del hombre tierra, donde en la caverna maderal de su guitarra cabe todo el universo de una noche, donde pájaros gorjean y el silencio es la voz ancestral de los abuelos, que en el sustrato material del universo chisporrotea y resplandece la esperanza, y se vuelve canto el sentir del hombre nuevo.
rienda y al galope fui a espantarle los caranchos. Él dejó caer la cabeza desconsolado en los pastos. Con mi overo del cabresto me puse a armar un cigarro para no dejarlo irse solo cuando entraba el verano. Muriendo en el llano, donde tan solo el silencio suele arrimarse pastando. Pálida nube destiñe, torvas sombras de caranchos y suspiras un relincho, como si fuera un llamado, pero es patrón don olvido. Tiene muchos caballos. Viejos octubres te vieron viajar de pronto orejeando, cuando un fugar de potrancas quemó tu hija encelado. Eran entonces tus crines, fieras banderas flameando, solo el trueno era más trueno, solo el rayo era más rayo, y erguida luz resbalaba por el temblor de tu flanco. Quedará posamenta por las costillas blanqueando, será tambor de aguaceros tu viejo cuero, tu viejo. Asomarán por tus cuencas dos flores nuevas del campo a curiosear una historia de huesos desparramados que ni verán los potrillos cuando pasen retosando. Nadie pondera tu pelo, pero vos fuiste caballo de maniar con el pañuelo, de enlazar y fiarte el lazo, comedido en los apartes, echador de toros bravos, velay, tu aliento, tu rienda, tu lindo galope largo, velay, que si no parejo, tiene el matungo y cristiano. Muchísimas gracias, Omar Mesa Prados, desde 33, República Oriental del Uruguay, y este aporte, esta evocación, esta presencia fundamental de Osiris Rodríguez Castillos. Matungo, una de las piezas fundamentales de su canción, de su cancionero, de su repertorio. Uno de los grandes troveros que ha dado el Río de la Plata. Y ahora tenemos el aporte de Rubén Burlot para Ayuda Memorias. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del Tren Zonal.
historias. La historia viene a ser. La historia viene a ser de acuerdo a este aporte fundamental que nos brinda este investigador, este gran cronista y, por supuesto, un hombre que estuvo trabajando en el ámbito del archivo provincial, el archivo histórico provincial de Entre Ríos, y que ha escrito obras muy importantes que tienen que ver con el conocimiento de la historia de nuestra provincia en sus distintos aspectos. Esta es una serie de audios que nos brinda Rubén Burlot desde su sitio La Solapa. Lo escuchamos. En esta historia de La Solapa nos vamos a referir a la historia de un veterinario nacido en Entre Ríos, por allá por la década del 20. Se trata de Echolein Rivenson. Rivenson había nacido en Pastor Britos, departamento Gualeguaychú, una pequeña localidad, y en la década del 30 partió hacia la Universidad de Buenos Aires para realizar estudios de veterinaria. De alguna manera se cumplía el sueño de los inmigrantes de mi hijo, el doctor, ya que Rivenson era hijo de un inmigrante de Rusia, de familia judía, que se afincó en Entre Ríos para desarrollarse y ver realizado justamente el sueño de progresar de los hijos. En 1938, Rivenson obtuvo el ansiado título de veterinario y logró su primer trabajo en la cooperativa agropecuaria de Bobril. Luego, entre 1946 y 1950, se desempeñó como veterinario regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. Pero en lugar de refugiarse en sus tareas de campo, en la rutina de controlar apariciones, Rivenson se empezó a investigar cosas nuevas. En ese momento, la fiebre aftosa era un azote para la ganadería y si bien existía vacuna, esta era bastante compleja de aplicar y necesitaba una frecuencia bastante importante que hacía difícil realizar las campañas de vacunación contra la fiebre aftosa. Es así que a partir de 1950, Rivenson inició sus trabajos relacionados con la fiebre aftosa y lo hizo hasta incorporarse al Instituto Nacional de Fiebre Aftosa. Y en 1956 se sumó al recién creado Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, donde propició la creación del Centro de Investigaciones de Ciencias Veterinarias. Desde este centro de investigaciones continuó con el desarrollo de una nueva vacuna para la aftosa, una nueva vacuna que era producto de sus investigaciones. Así diseñó y puso a prueba la vacuna antiaftosa con coadyuvante oleoso que lleva su nombre, o sea, vacuna antiaftosa Rivenson. A diferencia de las versiones que se aplicaban de la vacuna antiaftosa, esta nueva versión requería menos frecuencia de aplicaciones y brindaba protección a los terneros de madres vacunadas. Toda una innovación y toda una novedad para favorecer justamente las campañas antiaftosas. Pero no se quedó con eso, sino que impulsó planes de lucha contra la enfermedad en distintas regiones del país, que supervisó personalmente, y en 1976 inició el plan piloto de vacunación con muy buenos resultados. A partir de esta experiencia se generalizó la práctica en todo el país y finalmente en 1997 se aplicó la vacuna oleosa polivalente y Argentina fue, a partir de esa experiencia, declarada país libre de aftosa con vacunación. Todo un éxito de años y años de trabajo para lograr esa característica del país. Eso puso fin a unos 120 años en donde el país tenía problemas para exportar carne vacuna, especialmente con huesos, por el tema de la aftosa.
La trayectoria de Rivenson ganó reconocimiento en distintos ámbitos del país y a nivel internacional, y además publicó en diferentes revistas internacionales sus informes de distinto tipo, e incluso escribió sobre filosofía, ya que esa era otra de las inquietudes de Rivenson. Por ejemplo, en el año 2000 publicó La Revolución Lúcida, Misterio y Despertar del Hombre, un ensayo sobre las varias décadas de búsquedas en agudas intuiciones, de hondas reflexiones e indagaciones, como el propio Rivenson lo dice. Rivenson continuó trabajando alrededor de la temática de la fiebre aftosa, y batalló durante muchos años, ya al filo del siglo XXI, para que se continuaran con los planes de vacunación antiaftosa, porque corría riesgo el país de dejar de ser libre de aftosa con vacunación. Finalmente llegó al fin su vida. Las autoridades prácticamente lo desconocieron, y hoy en día es una de las personas de Entre Ríos prácticamente desconocidas que merecen sin duda una reivindicación. Será hasta el próximo domingo. Así llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Nuestros pasajeros fueron la participación de Atahualpa Yupanqui, el payador perseguido, quinto fragmento. La participación de Guillermo Sarva. Hablamos de participación musical. El aporte del corresponsal Juan Martín Basgal desde Paraná. El dúo Bote, también participando en nuestro programa, Dardo Vergara desde Gualeguaychú. Miguel Zurdo Martínez en la composición y en la interpretación, Ernesto Méndez, Fabricio Castañeda y Aníbal Corniglio con un tema de su aporte, Ramón Velázquez desde Gualeguay, Juan Martín Caraballo, Omar Mesa Prados desde 33, la participación también en entrevista y música en vivo de Guillermo Codino, esta actuación en estudio que nos brindó Rubén Burlot, y este aporte es fundamental para conocer aspectos de nuestra historia desconocida, de los personajes, de la gente que le ha hecho bien a nuestro país y que son entrerrianos. Y ahora nos despedimos con el bandoneón de Luis Bertolotti, Diego Espíndola en guitarras y este tema, Cuando el pago se hace canto. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante. Nos queda pendiente el aporte de César Olivera desde FM Aldea. El próximo domingo lo estaremos difundiendo. Gracias. Ya se hallan dispuestas las barrancas, las cuchillas, el arroyo, la isla bella. Si parece también que las estrellas descienden a escuchar hoy al que canta, y sobre el pueblo mío un dulce manto de notas cristalinas y sonoras palpitarán latente hasta la aurora los días cuando el pago se hace canto.